Padre, perdónalos. Gloria sea al Señor. Amados hermanos, Dios les bendiga. Soy el pastor Armando Dorante Sánchez, obispo en la Iglesia de Dios de la Profecía. Y en esta fecha en que la cristiandad recuerda aquel episodio que nos muestran las Sagradas Escrituras sobre la crucifixión del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, de acuerdo a las profecías, de acuerdo al plan de Dios, vendría el ungido, el Cristo, y Él vendría no solamente a enseñar, a sanar, sino incluso a dar su vida en rescate de todos aquellos que crean en su palabra. Gloria sea al Señor. En estas fechas, pues la gente toma el descanso. Los que les es posible, bueno, salen a distraer, a salir de la rutina, el cansancio, el estrés. Los que no, bueno, se quedan en casa, tal vez vayan a visitar alguna amistad, algún familiar, y de una o de otra manera se recuerda o se guarda, entre comillas, Semana Santa, Semana Mayor. Pero ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? ¿Cuáles son los eventos? Para ubicarnos en el momento que vamos a reflexionar de acuerdo a la Escritura bíblica, el Señor Jesucristo estuvo por 3 años y medio, predicando, enseñando, mostrando el amor del Padre, acercándose a las poblaciones donde había los judíos, principalmente, y sanando enfermedades, dándoles esperanza, dándoles a saber el gran amor del Padre eterno. La gente humilde eran los principales que seguían a Jesús. Ponían su esperanza, su fe en el Hijo de Dios y encontraban bendición, encontraban un remanso de amor, de esperanza, de fe. Había otro grupo que, bueno, tal vez con sus estudios, sus argumentos, sus teorías, analizaban críticamente el ministerio, la persona de Jesús. No les convencía. Pedían tal vez sus credenciales, de dónde estudió, quiénes han sido sus maestros. Pero Jesucristo pues no calificaba, tal vez según ellos, de acuerdo a las escuelas y cátedras de los doctores en la ley, pero venía de la misma presencia de Dios, porque es el Hijo de Dios, Dios mismo, el Señor Jesús. Y conociendo todas las cosas y conociendo el corazón de las personas, les hablaba con exactitud, con misericordia, y siempre comunicando el amor y la esperanza que hallamos en el Evangelio. Gloria sea al Señor. Así pasó Jesús, predicando y sanando y consolando a la nación. Sin embargo, llegó el tiempo en que Jesús tocó un tema que inquietó a sus discípulos y les decía algo así en estas palabras: es necesario, es menester que vaya a Jerusalén. Allí los príncipes o las autoridades me van a arrestar, me van a enjuiciar, me van a condenar, me van a matar, pero al tercer día he de resucitar. Gloria sea al Señor. Los discípulos, al escuchar estas palabras, pues siempre se quedaron tal vez sin entender toda esa agenda. ¿Cómo es posible? Te van a arrestar, te van a enjuiciar, pero ¿por qué? ¿A qué se debe? Si eres bendición,
estás sanando al pueblo de Dios, a ti es a la persona que se está esperando. Tal vez ellos cavilaban en sus pensamientos qué significaba todo esto. Llegó el tiempo de la Pascua. Realmente Jesús se encaminó hacia Jerusalén, nada lo hizo titubear, fue firme hacia la ciudad. Ya en la ciudad, estas autoridades, esos hombres académicos tal vez, celosos en la ley de Moisés, se hacían la pregunta: ¿irá a venir Jesús, el Nazareno? ¿Irá a venir a las fiestas de la Pascua? Y ahí ocultamente empezaron a fraguar que si aparecía, lo iban a arrestar y verían la forma de quitarlo de en medio. Había un egoísmo, había una naturaleza de resentimiento y de odio. No soportaban que Jesucristo les hablara con la verdad, los encarara en esa actitud ficticia, en esa apariencia de fe, de devoción. Jesús les hablaba enérgicamente, los sacaba a la luz, les condenaba su hipocresía, su falsedad. Eran superficiales en realidad, llamaban la atención para sí y no le daban la gloria a Dios. Tramaron matarlo. Jesús, como hijo de Dios, sabía todo lo que se movía. Dios conoce cada pensamiento, cada intención. Aún antes de que salgan las palabras de nuestra boca, ya Dios conoce lo que vamos a expresar, lo que estamos pensando y sintiendo. Ayúdenos, Dios. Llegó el tiempo de la Pascua. Jesús llegó a la ciudad, llegó a hospedarse con sus buenos amigos, Marta, María, Lázaro. Era como un oasis en el desierto llegar a este hogar. Lo apreciaban, lo respetaban, lo atendían. No lo hacían sentir de visita, lo hacían sentir de casa. Y ojalá así también nosotros podamos hacer algo semejante, que Cristo Jesús no sea una visita en nuestro hogar, en nuestras actividades cotidianas, sino que sea propio de nuestra casa, de nuestra familia, que sea nuestro maestro, nuestro padre, nuestro pastor, que lo hagamos sentir de actitud genuina, sincera, que nuestro hogar es para Él un altar, un lugar de reposo, de que se sienta a gusto entre nosotros. Gloria a Dios. Y entró el primer día de la semana, hubo alabanzas al Señor. El pueblo, de una manera espontánea, le brindó su recibimiento, una bienvenida. Entraba no como un conquistador, sino como un príncipe de paz, humilde, montado en un pollino, no en un corcel, como un general, como un conquistador, como una persona dominante. No, sino haciendo las paces, trayendo la paz, príncipe de paz. Así se hablaba de él en las profecías. Gloria al Señor. Entró a la ciudad, la gente lo aclamó, Hosana, que quiere decir sálvanos ahora, Señor. Ellos esperaban la redención, la restauración. Todo esto representaba el Mesías. Gloria a Cristo. A través de esa semana, lo que para nosotros es algo parecido a la Semana Santa, cada día Jesús estuvo en la ciudad. Iba de Betania a la ciudad y ya en la tarde, noche, regresaba a descansar con sus amigos, Marta, María, Lázaro. Entonces, esa semana fue de narrar parábolas, de dar el mensaje del reino de Dios y de resistir las críticas, los ataques, la confrontación de aquellos maestros, eruditos, doctos en la ley, pero que no estaban en el Espíritu de Dios. Atacaban a Jesús, lo cuestionaban, trataban de ponerlo pues en dificultad. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas del impuesto? ¿Se debe pagar impuesto al César? ¿O qué dices tú? Y así con preguntas
como para ponerlo a hablar y que en algo pudiera equivocarse. Pero Jesús siempre estuvo en lucidez y les contestaba de acuerdo a la sabiduría de su Padre Celestial. Y ellos quedaban perplejos, quedaban desarmados, y la gente humilde, la gente en común, lo aclamaban, lo defendían, lo cuidaban. ¡Gloria a Dios! Por fin llegó el día de la fiesta de la Pascua. Tomó con sus discípulos el pan y el jugo de uva y les dejó saber que entre ellos había uno que lo habría de traicionar. Sin embargo, Jesús lo trató con amor, con aprecio. Judas ya había negociado con los príncipes cómo y dónde lo entregaría, les avisaría oportunamente. Sin embargo, Jesús, a pesar de la traición, Jesús sabía amar y perdonar. Llegó el momento en que él, estando orando en Getsemaní, llegó Judas con los guardias del templo, con autoridades, y llegó un tumulto de gente para arrestarlo. Lo arrestaron, en efecto. Los discípulos, uno de ellos quiso defenderlo, pero Jesús lo detuvo. Eso no es como debe de suceder en el reino de Dios. No es a espada, no es a sangre, no es en conflicto, en violencia, no, sino que esto tenía que continuar de acuerdo al programa de Dios. Arrestan a Jesús y lo llevan de un tribuno a otro. Los hombres de autoridad, los gobernantes, se pasaban un poquito ahí el caso. No, llévenlo mejor allá. No, es que esto corresponde para allá. Y lo anduvieron trayendo así al maestro toda la noche. Y algunos lo cuestionaban. Hasta que llegó el momento en que, pues ya la autoridad, Pilato, ya no supo qué hacer. Y les ofreció darles a Herodes, cosa que el pueblo, pues ahí los líderes dijeron: no, queremos que sueltes a Barrabás y que muera a Jesucristo, crucifica a Jesucristo. El gobernador, para evitarse una confrontación, un altercado, una manifestación ahí, les concedió lo que pedía el pueblo, el vulgo. No halló caso para juzgar y condenar a Jesucristo, pero la voz de estas gentes era más fuerte que sus leyes y argumentos. No quiso, Pilatos creyó que era mejor ceder. Y así es como entonces en la madrugada azotan a Jesús en su espalda, le ponen una corona de espinas y lo hacen que vaya cargando una cruz pesada hasta un lugar afuera de la ciudad, una especie de cerro que se llama el Monte de la Calavera, el Monte Calvario. Y es porque tiene la configuración de una calavera, esa parte del cuerpo del ser humano. Allá lo condenaron. Y vemos que durante la mañana, a la hora tercera, dice la palabra de Dios, dice aquí en Marcos 15:25, permítame, se los leo. Usted tiene a la mano la Biblia. Busque Marcos 15:25. Gloria a Cristo. Dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. Temprano. ¿Cuál es la hora tercera según nuestro horario? Las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana ya habían llegado. Jesús no había podido tomar alimento, tal vez ni agua. Ya lo habían azotado toda la noche, llevándolo de un juicio a otro, tratando de ver cuáles son los cargos. ¿Por qué piden la muerte de este hombre si es inocente?
ya los judíos querían acelerar todo esto. Entonces cargan a Jesús con una pesada cruz y ahí va atravesándose, saliendo de la ciudad hasta llegar al monte de la Calavera. Allí los soldados romanos tendieron la cruz y recostaron a Jesús sobre ella y enclavaron sus manos. Jesús había venido a eso. Jesús sabía el final de esta historia, de este ministerio que se le encargó. No tuvieron que forzarle su mano. Estoy seguro que él mismo extendió su brazo y su mano. Tal vez el soldado romano se quedó sorprendido. Otras personas que habrían de ser crucificadas no hacían eso, se defendían, trataban de que no les ocurriera eso. Y había algún soldado que forzaba para abrir el brazo y entonces otro hacía el trabajo de enclavarlo en el madero. Pero Jesús no. Jesús puso su mano y el soldado hizo su trabajo y luego puso su otra mano y también el dolor fue intenso. Luego, así recostado sobre la cruz, empalmó sus pies y el soldado hizo su trabajo. Ahora la cruz es levantada. Todo el peso de su cuerpo ya debilitado se cargó en las heridas. Parece que eso se desgarraba más. Un dolor terrible, sin lugar a duda. La descripción que nos dan los evangelios nos hace ver cuán doloroso, cuán terrible fue el sacrificio, la agonía, aquella escena. Allí estaba ahora Jesús enclavado en la cruz, su corona de espinas, sus manos y sus pies sujetos al madero. ¿Cuál era el escenario que veía desde allí? ¿Cuál era el escenario? Estaban en primer lugar, ahí cerca, los soldados romanos, encargados de ejecutar y custodiar a los crucificados. Estos soldados, ya casi por naturaleza, eran violentos, fríos, rudos. Y era el tipo de persona para esa clase de trabajo. A las 9 de la mañana ya estaba Jesús enclavado en la cruz del Calvario. A las 9 de la mañana, la hora tercera, como acabamos de leer aquí en Marcos 15:25. No conforme con todo esto, ahora los mismos soldados despojaban de sus ropas y lo jugaban echando suertes para ver quién podría quedarse con la ropa o las cosas que llevaría puestas aquellas personas crucificadas. Echaron suerte sobre los vestidos de Jesús. ¿Sabe que todo esto no fue algo improvisado? En el Antiguo Testamento se hablaba de lo que ocurriría con el ungido, con el Mesías, el Cristo. Allá en el Salmo 22:18 se habla de que sus vestiduras serían echadas en suerte. Profecías de que serían rodeados de enemigos. El Mesías sería rodeado de enemigos. Enclavarían sus manos, le darían hiel para calmar su sed. Muchos detalles que vivió Jesús en esa cruz del Calvario estuvieron profetizadas en los salmos, en los profetas del Antiguo Testamento. Y todo esto también a manera de figura, sombra y figura del cordero que se sacrificaba en el tabernáculo, en el santuario. Allí en el altar de los sacrificios se traía un cordero limpio, perfecto, y era sacrificado, era ofrecido delante de Dios para tratar de reconciliar cuando el pueblo reconocía sus pecados. Jesucristo era ahora el Cordero de Dios.
Dentro de esos soldados hubo un centurión, uno de los líderes entre los soldados, que al ver la persona, las palabras de Jesús, la naturaleza que fue estremecida ante esta injusticia, el mismo centurión llegó a declarar: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y eso se encuentra en Mateo 27:54. Usted lo puede leer, Mateo 27:54. En muchas maneras fue evidente que Jesucristo era inocente, pero llegó a ese lugar para morir por causa de nuestros pecados. No fue tanto ya por la condenación o la acusación, mejor dicho, de los líderes religiosos judíos, no, sino ahora para interceder por los pecados de la humanidad, los suyos y los míos, los de todo aquel que cree en Jesucristo. Gloria a Dios. Aparte de los soldados había dos malhechores crucificados, uno a su derecha, uno a su izquierda. Pero en medio de esa situación también estos hombres empezaron a burlarse, empezaron a ensañarse. Dice alguna de las versiones de la Biblia, asaherir, que quiere decir echar en cara con insultos y vituperios. En esa condición en la que se encuentran estos hombres, aún allí había odio, había ignorancia, había necedad, y se están burlando de Jesucristo. Jesús quedó al centro de ellos. Uno quedó de un lado, el otro quedó del otro lado, Jesús quedó en medio. Ellos tal vez han de haber escuchado la fama de Jesús, y aún en medio de esa condición tenían palabras para burlarse y herir y lastimar con palabras al Hijo de Dios. Uno recapacita y se arrepiente, implora misericordia y recibe la promesa de vida eterna. El otro se mantuvo en esa frialdad, en esa indiferencia. No hubo arrepentimiento en este segundo. Están los soldados, ya dijimos, están dos malhechores, uno y al otro lado de Jesús, y están también los sacerdotes y los líderes del Sanedrín, un grupo formidable de enemigos implacables. Se burlaban y tentaron a Jesús, poniéndolo en tela de juicio sobre su divinidad. Dice allá en Mateo 27:40, si me permiten, Mateo 27:40. Gloria a Dios. Estos líderes religiosos habían logrado su cometido. Se habían propuesto deshacerse de Jesús, matarlo si era necesario. Y ahora lo están presenciando, lo han llevado a la cruz. Parece que es cuestión de tiempo. Él tiene que morir en ese lugar, esa cruz. Dice Mateo 27:40, y diciendo los fariseos, los líderes religiosos: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mire las palabras de estas personas. Para usted que ha leído la Biblia, sabe que también, tiempo atrás, el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto. Jesús se somete a un ayuno de 40 días. Y cuando está allí en esa comunión, en ese sacrificio de ayunar, está sometiendo su cuerpo y todo su ser se somete a un ayuno largo de 40 días. Entonces aparece por ahí Satanás, el adversario, el enemigo de Dios. Y Satanás le insinúa, lo desafía: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan.
Tú tienes hambre, ¿qué necesidad hay? ¿Por qué te malpasas? Haz que estas piedras se conviertan en pan y come. Y así durante durante tres ocasiones Satanás lo desafía. Sí, si eres hijo de Dios, le dice, si eres hijo de Dios. Satanás sabe quién es Él. Satanás sabe que Jesucristo es su Señor. Pero este es tan atrevido, tan insolente, que lo desafía de esa manera. Piensa que como está debilitado por el ayuno, lo puede inducir a que haga milagros de esa naturaleza. Pero Jesucristo, quien está en lucidez, no se ha debilitado a ese extremo de ninguna manera. Le contesta: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así en las siguientes ocasiones que Satanás sigue intentando: si eres hijo de Dios, haz esto; si eres hijo de Dios, haz así. Jesucristo lo vence, lo resiste con el conocimiento de la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Pues esa misma frase es la que están usando los líderes religiosos: si eres hijo de Dios, sálvate. Tú que habrías de levantar el templo en 3 días y reedificarlo, pues sálvate si tienes tanto poder. Si eres hijo de Dios. Casi las mismas palabras que Satanás usó en aquellas tentaciones. Gracias a Jesús que no se bajó de esa cruz. Él podía haberse librado de esa cruz, pero no lo hizo, no porque estuviera impedido, sino porque con su sacrificio beneficiaría eternamente a los que creyeran en Él. Salvaría a los que dan fe a su palabra, a su evangelio. Gloria sea al Señor, la gloria sea para Dios. Entonces allí estaban los soldados romanos, los 2 malhechores, los sacerdotes y líderes del Sanedrín. Había un cuarto grupo, un grupo reducido de gente fiel, gente que le amaba y lo seguía a todas partes. Eran las personas que habían recibido su evangelio y lo confesaban como su Salvador. Allí estaba también el discípulo amado, Juan, y la madre de Jesús, y otras mujeres que siempre acompañaban el ministerio de Jesucristo a través de la región. Jesús, viendo la tristeza de este grupo, olvidándose de sí mismo, piensa en las necesidades de ellos. Mientras está en la cruz, Jesús expresa 7 frases. Se le llama las 7 palabras desde la cruz, pero son frases que Jesús empieza a declarar. Dentro de las primeras horas, las primeras 3 horas de estar en la cruz, Jesús declara las primeras 3 palabras y tiene el propósito de darles consuelo, darles esperanza, darles aliento. Gloria a Cristo, gloria sea al Señor. Primero, la oración a favor de sus enemigos. La segunda, la promesa al ladrón arrepentido. Y la tercera, la exhortación a Juan y a su madre. Palabras de consuelo, de enseñanza, para que ellos perseveraran en lo que habían recibido en el Evangelio. Un detalle más. Pilato puso un letrero en la cruz a fin de que todos los que presenciaban esta clase de espectáculo de juicio pudieran saber por qué causa eran crucificados. Era la costumbre poner un letrero en la cruz exponiendo los delitos del condenado. En esta ocasión, tal vez como un sarcasmo, porque odiaban tanto a los judíos y sentían que esto provocaría enojo entre los judíos, Pilato dio la orden para que el título en la cruz fuera escrito en 3 idiomas: hebreo, griego y latín. Y ese letrero decía:
Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esto se encuentra en San Juan 19:19. Este es el panorama. Un día triste, un día de dolor. Jesucristo, que había tocado a enfermos, había recibido al necesitado, bendijo a los niños, ahora estaba enclavado en aquel madero. La primera frase que sale de los labios de Jesús, San Lucas 23:34, y dice: Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La primera frase no fue de resentimiento, de enojo, de culpar a aquellas gentes, sino fue una oración. Jesús fue un hombre de oración. Jesús fue un ministro, un siervo fiel, el Hijo de Dios, el ungido, siempre dependiendo de la oración, siempre clamando a su Padre. Y ahora, en este momento de grande dolor, y está solo en ese lugar, sus discípulos se han mantenido a distancia. Ahora él clama esta oración, muy breve, pero muy poderosa: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gloria sea al Señor. En las profecías que se habían hablado del Mesías, del Cristo, el profeta Isaías describe con mucha precisión cuando él estuviera en la cruz. Isaías, el profeta mesiánico, dice allí en Isaías 53:12: Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías hizo una descripción exacta de este momento en el que está en la cruz del Calvario. Estuvo allí enclavado entre pecadores y ofreció su vida hasta la muerte. Pero aún allí, en este terrible dolor, angustia, soledad, ver cómo la gente allá abajo le grita, lo vitupera, se burla, ya lo han azotado en la espalda, ya le han jalado su barba, le han abofeteado el rostro, lo escupieron. Todo esto ensañándose contra Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Oró por ellos, pidió misericordia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gloria sea al Señor. El pecado del que eran culpables bien podría ser considerado imperdonable. Sin embargo, Jesús intercedió por ellos. Y las frases que pronunció tienen alcance universal. No solo alcanzaba a quienes le crucificaban, sino también a todos nosotros. Alcanza su oración, alcanza la oración del Salvador, Jesucristo. Todo el que se arrepienta y crea en el Evangelio del Hijo de Dios obtendrá el perdón. Su sangre, dijo el apóstol, el escritor de Hebreos, capítulo 12, verso 24, su sangre habla mejor que la de Abel. Todos recordamos aquel inicio en la Biblia, cuando los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel,
crecen y hubo un egoísmo, un resentimiento injustificado en Caín, el mayor, y arremete contra su hermano. Cuando Abel ofreció adoración, ofrenda a Jehová Dios, fue aprobado, fue bendecido, parece que esto despertó un resentimiento, una envidia, un malestar de Caín hacia su hermano, y lo mata. Y a eso hace referencia el escritor de los Hebreos. La sangre de Abel habla mejor. La sangre de Jesucristo habla mejor que la de Abel. Esto lo dice Hebreos 12:24. Su sangre, la sangre de Jesucristo habla mejor, tiene una mejor voz, un mejor alcance. La sangre de Abel pedía venganza, la sangre de Jesús pide perdón. Y añade, porque no saben lo que hacen. Pablo explica que si hubieran sabido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Esto lo dice 1 Corintios 2:8. La culpa de pecado de algunos podría tener excusa, aunque no del todo, la que alguno mostraba por falta de conocimiento. Los que crucificaron a Jesús eran mantenidos en ignorancia, por parte de los gobernantes de aquella nación israelita, y compartían los prejuicios de ellos contra la persona y doctrina de Jesús, por lo cual pensaban que rendían a Dios un servicio grato. Pensaban que hacían algo bueno delante de Dios al quitar a este predicador, a Jesucristo. Lo tildaron de falso profeta. No le reconocieron su ministerio, su predicación, su vocación de dar las buenas nuevas. Hubo mucha gente sanada, hubo evidencias por todas las regiones de sanidades y milagros. Sin embargo, estos líderes religiosos fueron tan cerrados, tan duros de corazón, que no descansaron hasta verlo en la cruz del Calvario. Pero Jesús les devuelve con una oración de intercesión. Gloria a Cristo. Personas así son dignas de lástima y hemos de orar por ellas. Y al orar debemos de llamar a Dios nuestro Padre, y la mayor gracia que podemos pedirle, tanto para nosotros como para otros, es que nos perdone todos los pecados. Hemos de orar como Jesucristo por nosotros. Dice aquí en Lucas 6:28, si me permite un momento, ya estoy cerca de la conclusión. Lucas 6:28. ¿Qué dijo Jesús acerca de orar y perdonar? Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Eso parece que Jesús nos está pidiendo una cosa muy difícil, como que no se nos da tan fácilmente. Tal vez algunos hasta definitivamente dicen, no lo pienso hacer, no lo puedo hacer. Que me pidan otra cosa, pero no creo poder hacer esto. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Lucas 6:28. Y por último, Mateo 5:44. El Evangelio de Mateo. San Mateo apóstol. Dice el verso 44, sí. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si Jesús hubiera dicho estas palabras y allí hubieran quedado escritas, hasta allí hubiera llegado todo, pues tal vez tendríamos la opción de lo hago, no lo hago.
Pero cuando Jesús, enclavado en la cruz, pide perdón, pide misericordia por los que lo han crucificado, sin entender, confundidos, o por necedad, por rebelión, por dureza de corazón, Jesús lo hizo y nos puso el ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos comprometidos de orar, pedir misericordia. Tal vez podríamos orar y decir: Señor, castígalos, Señor, págales como me han hecho, como me han maltratado, así, Señor, dales, devuélveles este maltrato. Pero el Señor nos está diciendo acá, en todos estos pasajes y en esa frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Misericordia. El Hijo de Dios, en medio del dolor, en medio de tan grande sacrificio, pudo amar y perdonar. Y por eso usted y yo tenemos ocasión para reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos con Dios. Esta es la oportunidad excelente. Señor, perdona nuestros pecados. Jesús intercedió por mis pecados, mi manera de vivir, por mi descuido, por mi rebeldía, por la dureza de mi entendimiento, que me he resistido, me he mantenido en la idea de que así soy yo, y que tú me amas, tú me aceptas como soy. Pero Señor, tú me enseñas aquí en Jesucristo, tu Hijo, que debo de pedir perdón, debo de orar por los que pues a veces me procuran mal, no se portan amigable, a lo mejor hasta me han llegado a hacer algún daño, algún perjuicio, pero en tu palabra me das ejemplo y precepto, me das el mandamiento para que yo aprenda a perdonar. Señor, te pido en el nombre de Jesús, en esta ocasión, que tú bendigas mi alma con tu perdón. Y yo voy a orar también por aquellas gentes para que tú los bendigas y los guardes. En el nombre de Jesús. Amado Padre, te damos gracias por esta primera palabra, por esta frase de Jesús desde la cruz. Bendice a mis hermanos, Señor, que tomemos el ejemplo, que tomemos la enseñanza que desde la cruz todavía Jesús dejó, no solo para los que estaban ahí cerca, sino aún para todos aquellos que a la distancia, en lo físico, en lo geográfico y en el tiempo, Señor, necesitamos de tu misericordia. Jesús oró porque por mis culpas Él llegó a la cruz del Calvario, por mis culpas, pecados y fracasos, por mi rebeldía y dureza de corazón. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas, Señor, que nos ayudes en todo esto. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, por haber dado tu vida en la cruz, y por ese sacrificio tengo esperanza hacia la vida eterna. A ti sea dada la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén. La gloria sea para Dios. Amados hermanos, Dios les bendiga. Les reiteramos la invitación para que nos estén acompañando cada día de esta Semana Santa a las 6 de la tarde. Va a haber predicadores, va a haber mensajes y les vamos a estar confirmando a través de las redes. Hermanos, les amamos en Cristo, deseamos que Dios bendiga su vida. Gracias por su atención.